Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Bueno, hoy tengo para vosotros un candado de discos. Este candado de discos que tenemos aquí, no sé pronunciar la marca, Mammoth puede ser, Security, algo así. Es un candado que me envió mi amigo Ash Locknoob. Muchísimas gracias, compañero, me lo envió hace mucho tiempo. Lo tenía grabado con una herramienta casera, una de mis herramientas anteriores, y no lo había emitido, no sé por qué no lo había emitido, estaba ahí traspapelado. Recientemente os presenté mi nueva herramienta de ganzuado de discos, esta que tenéis aquí, con este mango más ergonómico, los reguladores, etcétera. Pudisteis ver el vídeo. Y mi amigo Ash Locknoob hizo una review muy amablemente de esta herramienta y también de la de tracción trasera. Muchas gracias, un vídeo fantástico que te agradezco un montón. Y una persona en los comentarios de aquel vídeo, del vídeo de Ash, le solicitaba ganzuar este candado en concreto con esta herramienta. Yo creo que el único candado de esta marca y modelo que tenía era este y me lo envió a mí, con lo que yo contestaba en el comentario a esa persona que iba a intentar hacerle un vídeo con esta herramienta a este candado. Es lo que vamos a hacer hoy. Este candado además es una de esos candados que provocó el desarrollo de esta herramienta, y es por lo siguiente. Fijaros, Locknoob hizo unas marcas en la llave, en una de las llaves, estas marcas de aquí. Si metemos la llave podemos ver que una de las marcas, la más exterior, es la marca que enrasa con el candado, y fijaros, hay otra marca aquí. Esa marca, que como veis está distanciada bastante, como 1 centímetro, esa marca no es el primer disco, esa marca es esta lenteja de aquí, este elemento que tiene una hendidura en medio, hace la forma del bocallave y que gira sin tope, no está codificado, es una lenteja protectora, es una lenteja muy gruesa. Vamos a ver si podéis verlo. Vamos a ver. Ahí yo creo que lo podéis ver. Es más gruesa que los discos que tiene debajo, de tal manera que si esta es la parte exterior de la lenteja, llegaría aproximadamente hasta aquí, y el primer disco estaría aquí ocupando esto. Fijaros en esa longitud, es la que tiene que cubrir desde aquí hasta aquí. El tensor para alcanzar el primer disco, fijaros, ahí tenemos que la punta de mi ganzúa llega hasta aquí y coge este primer disco. Estas profundidades tan grandes e incluso mayores son las que provocaron que, manejando otras herramientas, como puede ser la de Sparrus, por ejemplo, sucedan dos cosas: que no tiene, sobre todo, más que el tensor, lo que no tiene de suficiente longitud son estas narices que mantienen el perfil, que tienen una hendidura y que son capaces de atravesar la lenteja gruesa y llegar al primer disco. Entonces, cuando fabriquéis estos tensores, tenéis que hacer esta nariz con los dos lóbulos suficientemente larga, al menos de 9-10 milímetros, es mi recomendación, porque va a haber muchos candados que si no, no vais a poder alcanzar. Bueno, aparte de eso, tiene 10 discos. No lo he ganzuado ahora, recuerdo que era un ganzuado largo, tedioso, no sé si tenía puertas falsas, no creo que tenga puertas falsas, pero lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo y vemos cómo se comporta. Dejadme que lo coloque en el aprieto, resitúe cámara, iluminación y todo, y nos vemos en un momento ganzuando este Mammoth Security. Hasta ahora. Bueno, ya lo tenemos aquí, vamos a comprobar que funciona. Ahí lo tenemos abierto, ahí lo tenemos cerrado, y lo que vamos a hacer va a ser colocar la herramienta. Ya he regulado el primer disco para poder explicaros sobre la llave la longitud que era necesaria, toda esta longitud que veis aquí, para alcanzar ese primer disco, pero si no sería partiendo de cero. Perdón, primero giramos todos los discos hacia la derecha y ahora sí, partiendo de cero, colocamos, vemos ahí que estamos sujetando, vamos hacia afuera y vemos que tenemos mucho margen, movemos, vamos probando, vamos girando el tornillo, el tensor.
aún queda margen. Ahí yo creo que puede ser, si veis cuando salta queda menos de 1 milímetro. Ahí tenemos sujeto el primer disco, vamos a ver, lo ajustamos para que quede, para que no baile. Como veis tengo 3 puntos de sujeción, en 3 dedos sujetando el tensor. Yo creo que eso es lo que nos proporciona estabilidad. Tened en cuenta que tengo la cámara delante de mi pecho. Entre el candado y la herramienta y yo está la cámara, y eso no es nada cómodo. Vamos allá, vamos a ver si podemos mover el palpador. Como veis puede salir y entrar. Quizás hago un poco más de zoom, ahí está. Vamos a ver si alcanzamos una posición más o menos cómoda y vamos a empezar a dar vueltas. Vamos a ver si encontramos alguna puerta. El último no pide. Vamos a ver. El siguiente no. El siguiente no pide. Siguiente no pide. Ahí ha hecho un pequeño clic. No sé ya en cuál voy. La verdad es que no lo suelo contar. Este tiene bastante margen de movimiento. La idea es caer en una puerta, verdadera o falsa, aunque yo creo que no tiene puerta. Fijaros, este tiene bastante menos movimiento. Vamos a ver. No, no hay más puertas, al menos en ese disco. Nos quedamos ahí. Este tiene más, curioso. Este tiene estrecha, van como alternando, estrecha, ancha, estrecha, ancha. Vamos a ver este. No, yo creo que no tiene puertas falsas. Parece que estos están más o menos colocados, los 4 o 5 primeros. Este también. Este no pide. Este pide. Ahí está. Al hacer mucha tensión es más fácil que se desalinee la herramienta. Este aún no pide. Vamos a ver, este no pide. Este, un segundo. Este no pide tampoco. Vamos a ir dejando los que no piden a cero. Ahí está. Este no pide. Este tampoco. Vamos a repasar los anteriores. Este no me convence. Ahí está, ahora sí. Es un corte muy profundo. Ahora este pide. Este aún no. Este sí. Creo que sí. Es el último además. Fijaros. Vamos a ver si no se me mueve. Ahí está en una puerta. No hay más puertas. Lo vamos a dejar ahí al principio. Ahí ha dado un buen avance al sacar y meter. Eso suele ser signo de que ese es su sitio. Voy a repasar hasta el principio. Este no está en su sitio. Ahí está. Lo colocamos y da un avance. Este también ha hecho un clic. Los vamos recolocando. Este también ha hecho un clic. Hay que repasar de vez en cuando. Este también ha hecho un clic. Volvemos atrás del todo. Vamos a ver. Ahí se me había desviado. Este está. Este no pide. Es curioso. Ese estaba colocado. Este está. Este está. Este está. Este también. También. Este también. Llega un momento en que falta muy poquito. Parece que están todos colocados. Esto es habitual en estos candados. Y hay que encontrar ese al que le falta
muy poco, un pequeño clic para que todo gire. Vamos a ver, aquí no quiere pasar. Este está colocado. No sé si ese parece el último. Sí. Ahora este ha hecho un clic. Debe estar a punto. Este ha hecho un clic. Habrá que tener paciencia. Noto colocaciones, noto discos colocados de manera inequívoca, pero en cada pasada siempre hay alguno que hace un pequeño clic. No he visto puertas falsas, así que ese rozaba mucho, este pide. Ahí está, era ese, ahí ha girado todo, era ese de la marca negra, y ahí lo tenemos abierto, muy laborioso, son 10 discos, no creo que haya puertas falsas, pero aún así ha sido laborioso, la verdad es que no es un candado, bueno, ahí está abierto, ahí está cerrado, ahí está abierto, mientras no se mueva ningún disco podemos abrir y cerrar. Interesante el candado. ¿Sería un buen candado para aprender? Bueno, ha sido un poco complejo en el sentido de que ha requerido muchas pasadas y pequeños movimientos al final, alrededor de 3 pasadas para conseguir que abran. No suele ser habitual que sean tan quisquillosos estos candados, suelen abrir más fácilmente, pero este ha dado juego, lo recomiendo para el ganzuado, por supuesto, aunque no tiene puertas falsas y eso es una pena. 10 discos, este Mammoth Security, y bueno, sobre todo para el que hizo el comentario, espero que les sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.